Amigos, amigas, familias, bienvenidos nuevamente a Ser Mamás. Qué rico estar aquí con ustedes compartiendo este espacio tan maravilloso hecho con mucho amor y más en este mes que es el mes de las madres, y por eso tenemos como siempre invitados especiales, invitados de lujo aquí en nuestro programa. Mes de las madres, había que traer una mamá, ¿cierto? Démosle la bienvenida a Yasmín Flores. Ella es mamá y ella tiene una historia de vida muy bonita para contarnos, así que Yasmín, bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué linda. Y contar pues este proyecto de vida. Bueno, Yasmín, eres mamá, ¿cierto? ¿Cuántos hijos tienes? Sí, soy mamá de 3 hermosos hijos. Bueno, y me dijeron por aquí, como yo no soy de acá de Guarne, me dijeron que es una mamá muy querida en el municipio. ¿Por qué te quieren mucho entonces en el municipio, Yasmín? Por ser mamá. Muy bien, sí, por ser mamá. Por ser bueno. mamá. Hablemos de ese proyecto entonces de vida que tienes como mamá. ¿Cómo lo descubres tú? Tú tienes un proyecto de vida que ya sabes cuál es, ¿cierto? Ah, no, total. Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser mamá. Okay. Siempre quise ser mamá. Inclusive algo muy chistoso, porque desde pequeña le decía a mi mamá, mamá, enséñame a hacer hijos. Ajá. Y le complicó la vida. Claro. Desde pequeña le compliqué la vida y mi mamá me decía, no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo. No, o me decía que no tenía tiempo. Sí. Y yo le decía, mamá, ¿cuándo tienes tiempo? ¿En serio? Sí. Pues una pasión increíble, pues como por los hijos. Por mis hijos, Sí. Por ser mamá, que ahora es lo que me ha permitido aprender un poco de esas pasiones, porque nace mi tercer hijo con una pasión que yo nunca entendí. ¿Cuál? El gusto por un equino, por los equinos. Por los caballos. ¿Y Total. no te gustaban los caballos? No, para nada. No me gustaban los caballos, no me impresionaba al verlos. ¿Te daban miedo, fobia? Me daba miedo, fastidio, algo extraño. ¿Sí? Realmente algo extraño, porque mi papá sí tuvo un caballito y yo nunca monté en él, ni que me lo mostrara. Okay. La fortuna era que no se mantenía en casa, sino que se mantenía en el potrero, pues. Sí, Ajá. Entonces, pero a mí nunca me nació como decir voy a montar, no. Y entonces tu hijo nació y ¿qué te dijo? Mami, a mí me encantan los caballos y vamos a querer a los caballos. No. ¿Tampoco? No. Mi hijo siempre pues pedía como un equino, además de que todas las mascotas de la casa le tocan a uno. Sí. Sí, entonces yo lo veía como un capricho. Y es que son muy contaditos los niños que quieren un caballo. Quiero Pues, de mascota un caballo. Un caballo. Tuvieron todas las mascotas y todo literal. Todos los cuidabas tú. Claro, todos. Entonces uno ya va sintiendo que es como capricho, porque tuvieron... O sea, al principio, ¿qué te dio risa? Pues impensable, Sí. pensar en un caballo. Pero algo sí, y fue creciendo, literal fue creciendo con esa pasión, Y que era impensable. Ya crecía y ya se iba a cabalgatas. Ah, mira. Ya se iba a cabalgata, pero así de alquiler, de caballo pues alquilado. De paseo. De paseo. Ajá. Y llegaba oliendo a caballo. Y yo me daba dificultad lavar la ropa. A veces no. Y sentía que toda la ropa me quedaba oliendo A caballo. a caballo. Entonces me fastidiaba mucho, la verdad. Bueno, su papá siempre lo quiso apoyar dándole un caballo. Yo nunca lo permití, era un tema intocable en la casa. Ah, ok. Era un tema intocable. ¿Hasta qué edad se lo impediste? Todo el tiempo. O sea, Todo. todavía hoy no. Todo el tiempo, Ok. hasta que la vida le va enseñando a uno. Bueno. Y la vida le va poniendo a uno los... A eso o los quería llegar, aprendizajes. a eso quería llegar. Lo que pasa es que Yasmín me estaba contando que ella ahora trabaja con caballos y hace terapias con caballos. Entonces, miren lo paradójico de la vida. Ella no le gustaban los caballos, pero tuvo un hijo
que se moría por tener un caballo. Y ahora esos caballos hacen parte importante de la vida de ella por lo que hace con su hijo, ¿cierto? Total, se vuelve una transformación de vida. Mi hijo ya empezando universidad sufrió un accidente, se clava en una piscina y queda cuadrapléjico, solo movía sus ojos. Ay. Y el diagnóstico, pues, sí, el médico, su cuadro, sí, totalmente cuadrapléjico el resto de sus días. El resto de sus días, sin nada que hacer por él, con todo el diagnóstico. ¿Te lo dijeron así? Sí, así. Ay, no, me parece muy frío esa forma. Pues realmente sí, pero ahí es donde uno también va entendiendo una cantidad de situaciones y de momentos que uno dice, pues, bueno, y uno aprende. El médico nos dice, inclusive no había nada que hacer por Tomás, porque igual un joven de estos pues tampoco acepta muy fácil pues su cambio. Claro. Y ¿Cuántos años tenía? 18 años. Ay, Dios mío, estaba aprendiendo a vivir apenas. Sí, total, y con muchos proyectos de vida. Tomás fue muy activo, estaba en música desde los 6 años, deportista, muy juicioso pues en su estudio, tanto que cuando salió de 11 su papá me dijo, démosle un caballo, se lo merece. Y yo, no, pues no, era impensable. O sea, estaba ranchada en que no quería caballo, que no te gustaba, que te daba miedo, fastidio y todo el caballo. Como te digo, era un tema impensable. Y ocurre pues este accidente sin nada que hacer por Tomás. Los médicos inclusive decían, pues no se justifica seguir un proceso médico, sí, porque realmente no hay nada. Tuvo daño medular completo, antedaño medular completo, científicamente nada que hacer. Entonces, qué dura noticia igual para una mamá. Sí, total. Me dijeron que sí estaba preparada para cuidar un vegetal por el resto de sus días, vegetal, garantizado. Dios pues, mío. Y bueno, y uno lucha que... ¿Qué pensaste tú en ese momento? No, pues no, es que no. Bueno, luchamos su cirugía contra todo el diagnóstico médico y el conocimiento de ellos. Logramos la cirugía, la logramos. Nos comunicamos con Tomás por medio de parpadeos, que así se supuesta que iba a ser. Sí, un parpadeo era un no y 2 era un sí. Así nos comunicamos con él. Y bueno, le preguntaron a él que si él decidía tener la cirugía. La cirugía se iba a tratar solamente de tenerle un coágulo que le estaba recorriendo al cerebro, pero igual una persona en coma, como nos dijeron, en coma no se sabe cuántos años, con respirador, pues una cirugía que no se justifica porque realmente no salimos de esa cirugía. O sea, él no movía todo el cuerpo, nada, pero él entendía. Total, sí, él nunca perdió el conocimiento. Okay. Y no, pues no se justifica, pues una persona en coma, pues no importa que tenga daño o no daño cerebral, porque el coágulo ya pues estaba llegando como al... Y uno no entiende, en ese momento uno no entiende muchas cosas. Y uno como mamá, yo creo y uno insiste pues en lo último, en el último recurso que pueda haber. Bueno, lo ganamos, literal pues lo ganamos, le dijeron a él que sí, que era la vida de él, que él decidía por su vida. Él hizo 2 parpadeos que era un sí, pues el médico dijo, literal, pues lo opero porque es mi turno, pero despídase porque entramos pero no salimos. ¿Podría ser fatal la cirugía? No, tenía un 2% de vida. Ay, Dios mío. Que los médicos decían, es que no se justifica una cirugía, no se justifica, no salimos.
A mí ese tema me da un poquito de rabiecita porque uno dice, bueno, el último que tiene la palabra es Dios. Ah, no, total. ¿Cómo lo asustan a uno de esa manera, uno como madre? Hay médicos muy fríos para decirle una noticia a una mamá. Sí. Pero bueno, la fe y la fuerza de mamá. Por eso te digo yo que la vida lo pone a uno. Por ejemplo, a mí me ha enseñado a agradecer un montón, me ha enseñado a reactivar como esa fe. Sí. Entonces, bueno, entran el médico dice, lo opero porque es mi turno. Y es como, y pues sí, fue su decisión, nos dice así, despídase, sabemos que entramos, pero no salimos. Y llega mi esposo y me toma, me dice, doctor, nos permite un momentico, acá es donde nace. Ay, Dios nos permite un momentico, sí, claro, pero no hay tiempo. Me lleva para el oratorio y me dice, sabemos el hijo que tenemos, sabemos lo que formamos. Me da escalofrío. Sí, hay que mandar con una ilusión muy grande a Tomás a esa cirugía. Y tú sabes cuál es. Fue el único momento en toda la vida de mi hijo que no me importó. Y le dije, sí, obviamente era el caballo. Tú sabes cuál es. Pues con la ilusión que Tomás creció. Claro. Y yo le dije, sí, me dijo, listo, perfecto, eso era lo que quería escuchar. Ah, pero tu esposo en el oratorio te dijo, tengo un caballo. Sí, pues me dijo que yo sabía cuál era la ilusión de Tomás. O sea, te dijo, Yasmín, tú sabes lo que nuestro hijo quiere. Sí. El deseo más grande de él, cumplámoselo. Sí, hay que mandarlo con una ilusión muy grande a esa cirugía. Ah, le dijeron a él que le iban a dar un caballo. Pues me Antes dice de primero eso. Claro, me dice, no te digo que me lleva y me dice, me toma de la mano y me dice, tú sabes cuál es la ilusión, hay que mandarlo muy grande. Pues hay que mandarlo con una ilusión muy grande. Y yo, por eso te digo, fue el único momento en que yo dije, sí. Con tal de salvar la vida. Sí, no me importó tener 20 caballos. O sea, y entonces antes de entrar a cirugía le dijeron, Tomás, te vamos a dar un caballo. Entonces el papá me dijo, listo, eso era lo que quería escuchar. Nos regresamos otra vez para donde Tommy y le dice, bueno, pues a darle las fuerzas, hijo, vamos a lucharla, eres muy fuerte, te vamos a estar esperando. Vamos a confiar y vamos a demostrar que nosotros vamos a poder, pues con la situación. Claro. Y vamos a salir de cirugía muy bien, hijo, ahora más que la mamá ya nos permitió el caballo. Ay. Te cuento que Tomás lloró. Ay, no, qué lindo. Y como era tan crucial el tiempo, nada, nos lo quitaron y para cirugía. Una cirugía, pero súper... ¿Cuánto duró la cirugía? Por eso, súper larga, que a uno se le va la vida. Lo entraron como a las 12:15 del día y nos dieron respuesta a él faltando 10 para las 4 de la mañana. Ay, por Dios. Porque era muy larga, no, es que la cirugía de Tomás fue muy complicada, fue larga, y más que nos decían, entramos pero no salimos. Okay. Tanto que yo pensaba que mi hijo me lo estaban dejando morir. Sí. Porque literal no querían hacerla y no lo querían atender, porque no había nada que hacer por Tommy. Pero fue un éxito, la verdad fue un éxito. Fue un milagro y es ahí donde empieza a girar todo ya en torno al caballo. Empieza a girar todo en torno al caballo, porque bueno, estuvo pues obviamente en cuidados intensivos, Tomás dando muy buenos resultados. No sabemos si realmente esa fue la ilusión, el milagro, pero sí el aprendizaje tan grande de poder aprender pues de todo esto que transforma una vida. Pedimos terapias equinas. Bueno, o sea, no compraron el caballo, pero lo metieron a terapias equinas. Con la evolución de Tomás, pues todo era muy sorpresivo. Los médicos, pues realmente asustados porque la evolución era cada vez mejor. Me dijeron que Tomás podría estar en coma de por vida, no se sabía pues cuánto tiempo, respirador de por vida, con traqueotomía, con colestomía, con un vegetal.
solamente me garantizaban moviendo los ojos, como digo, la cirugía solamente era como para que no tuviera pues ese daño cerebral. Ay, Yasmín. ¿Y cómo te parece que ya pues una evolución? Tomás a los 2 días ya no tenía respirador, Tomás obviamente no hablaba, pero nos comunicábamos con él a los 2 días de la cirugía. Y realmente el tiempo que habían pronosticado con él de que en coma, no sé qué, para nada, porque ni siquiera entró en coma. Dios mío, pues mira no. Los milagros. Y también yo creo que el amor de mamá, el amor de la complacencia, sí, pues sí, total, una lucha. Yo le digo a Tomás, yo te pareo 3 veces. Ay, qué lindo. Porque es esa lucha, ir en contra o un sentimiento que lo hace a uno fuerte. Ir en contra de la corriente con tal de ver feliz a tu hijo y con vida. Pues a mí me decían, ¿estás preparada? Pues uno no está preparado, pero es el amor, es el amor de madre, es un amor incondicional. Yo digo que ser mamá es vida, es un amor tan incondicional que es una entrega. Eso es ese es el amor verdadero, para mí es el verdadero es amor, una Yasmín, entrega es lo mejor total. de la vida. Bueno, tu historia maravillosa me ha hecho aquí aguar el ojo. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida me vuelves a contar como ya el desenlace de esa historia tan bonita que tienes en torno a tu hijo, al caballo y a cómo te cambió la vida con todo este propósito. Listo, ya regresamos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. Acompáñennos. Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos.
Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Continuamos en Ser Mamás. Hoy estoy con una invitada muy especial. Ella me hizo llorar. Ay, no. Hay cosas, pues, obviamente, detrás de cámaras que no contamos, que solamente nos decimos acá, pero en realidad es una historia muy bonita. Ahora entiendo por qué Yasmín es una mamá muy querida aquí en el pueblo, porque esa valentía, hay cosas que estábamos hablando que las mamás hacemos contra viento y marea y contra la corriente, todo por el bienestar y la vida de nuestros hijos. Y es muy lindo, la verdad, muy lindo, Yasmín. Sí, total. Y no, pues llevo aquí media hora contigo y te admiro mucho. La verdad, porque siento que si yo paso por una situación de esas, pues yo no sé qué haría, demasiado duro. Pero también hay una historia muy bonita y todo tiene un para qué y un aprendizaje. Sí, yo apenas pues lo entiendo. Debido pues a esa promesa que se le hizo a Tommy, empezamos, pues Tomás empieza a dar muy buena evolución. Y yo empiezo pues a ver la idea cómo lo voy a montar a un caballo, porque literal iba a quedar cuadrapléjico para el resto de sus días. Habíamos ya ganado algo muy importante, que no entró en coma. Okay. Y que no estaba con respirador, pero Tomás seguía pues sin hablar, igual, sin movilidad, sin total movilidad. Los médicos nos decían, así va a ser el resto de sus días. No. Ya hay que cuidarlo mucho de una depresión, porque pues afortunadamente pasamos la cirugía. Bueno, le dicen a uno una cantidad de cosas que le hacen perder. Entonces cuando yo ya pedí pues como terapias equinas, qué tan bien nos podría, pues le podría suceder. ¿Y entonces cómo a cuánto lo podríamos tiempo abordar? De la cirugía de Tomás empiezan las terapias? ¿A cuánto tiempo? No, como 2 meses y medio más o menos hospitalizado. De cuidados pues intensivos pasó a cuidados especiales, luego habitación, bueno, ya como el proceso. Cuando yo ya empecé a pedir como el proceso pues de las terapias equinas, cómo lo voy a abordar, porque totalmente inmóvil, sin movimiento, a montarlo a un caballo, y los médicos se burlan de mí, o no se burlan, me dicen, Tomás no puede montar en caballo, para el cuadro que tiene Tomás, no puede, inclusive le hace daño, y todo lo que hemos ganado lo perdemos montándolo en un caballo. Entonces uno se encuentra sin saber qué va a hacer, lo limitan porque a uno. Primero es una promesa, todo iba muy bien, y segundo pues hacerle más daño es lo que uno no quiere. Era la ilusión de él, y tal vez eso fue lo que lo mantuvo aquí aferrado a la vida. Sí. No. Y uno se encuentra, ¿qué hacemos? Pero muy sabio su papá, porque con eso me quedé. Su papá me dice, ya, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cumplirle? Pues tiene su cuerpo y no está. ¿Qué más daño va a tener su cuerpo? O sea, ¿qué más se puede perder si lo intentamos? ¿Qué más nada, lo vamos a dar toda por su salud mental y lo vamos a montar en un caballo, que además pues esa es su promesa. Y los médicos nos dicen, pues sí, hubo junta de médicos, nos mandaron para la casita, defiéndanse en ustedes porque ya hicimos mucho y ustedes, nuestro trabajo es otro. No, nuestro trabajo nos lo van a tirar a la basura, pues un irrespeto. Sí. Y eso, con eso nos quedamos pues en cumplirle esa promesa. Entonces, y afortunadamente empezamos a buscar terapias equinas, que es acá donde nace como este propósito de vida,
porque muy costosas. Y además darnos cuenta de que no existían las personas educadas, sí, pues los profesionales al diagnóstico de Tommy para montarlo a un caballo. Entonces se nos hacía mucho más difícil, pero dijimos no nos interesa, lo importante es que Tomás se sienta en un caballo, pues se monte en un caballo. Y empezamos a buscar, y muy costosas realmente, que uno dice, ¿qué vamos a hacer? Porque eran 380, 420. La clase. Sí, pues como solo montarlo, inclusive. Dios mío. Sí. Y además que había que sacarlo en ambulancia o en esos carros donde sube la sillita, entonces había que contratar carro. Y imagínate una terapia alrededor de tranquilamente 1 millón de pesos, 40 minutos. Dios mío. Sí, entonces uno dice. Pero entonces algo me dice que ahí pasó otro milagro. ¿Qué pasó? Algo te dice, bueno, empezamos las terapias donde más o menos se nos... Pero en ese transcurso pasan pues varias situaciones que dejamos un poco como las terapias, obviamente le dábamos una semanal, pero sí hubo un lazo de tiempo en que yo dije ya, pues, dejamos como de ir. Pero la vida le vuelve a enseñar a uno y a retomar. Afortunadamente, con su papá buscamos comunas que nos acercara, que se nos diera un poco cómodos. Las primeras las encontramos en La Unión, asequibles pues a nuestra sí. economía. Y llegamos pues allá, pero como te digo, en el transcurso del tiempo pues la suspendimos. Pero ya de pronto, entendiéndole y hablándole un poco a Tommy, le digo que miráramos y buscáramos como algo más cerca. Con su papá habíamos buscado, no habíamos encontrado. Cuando empezamos a buscar, dice, nos encontramos con esa sorpresa de que acá en Guarne había llegado una fundación con terapias equinas llamada chévere. Corazón Equino, y yo digo, no, pues el milagro, pues allá fui. Inclusive la historia de Tomás, la historia clínica, nos mandaron con prohibido terapias equinas. No. Entonces yo ya también estaba, pero a mí no me interesaba sino cumplirle como Claro. esa promesa a Tommy. Y llego yo y le digo, me encuentro afortunadamente con el director de Corazón Equino, Carlos Andrés Ramírez, que fue una luz, un ángel, una bendición en mi camino, porque acá es donde nace El amor por los caballos y lo que haces hoy. Lo que hoy en día es una transformación, lo que hoy en día es una reactivación, no de una o dos personas, sino de una familia, y detrás de esa familia una cantidad de familias más. Llego, le digo, yo sé que estas terapias son prohibidas, Tomás, pues no, pero te firmo, lo que necesito. Mi responsabilidad la firmo. Total, asumo toda mi responsabilidad. Okay. Me dice, bueno, vamos. Y un precio que, y acá en Guarne, que yo decía, bueno, si no tengo con qué Maravilloso. contratar carro, pues nada, madrugo, me voy en su sillita, que la neurológica que lo amarra de cabeza, todo, madrugo, ya. Todo se te dio. La luz, sí. Y empiezo a ver el cambio en Tommy, empiezo a ver que Tommy volvía a sonreír, que Tommy realmente no era, que ni quería abrir los ojos. Llego allá. ¿Y todos los días? ¿Empiezas terapia todos los días? No todos los días, pero sí como 2 veces a la semana. Maravilloso. Tratar de ir 2 veces a la semana. El director, Carlos Ramírez, pues nada, cree en nosotros, que además se hace súper bonito el sentimiento de que una persona tan ajena a tus sentimientos se haga tan importante. Claro. En querer ayudarte, porque no es lo mismo el amor que vos puedes sentir por tu sobrino, por tu primo,
a una Un persona desconocido, totalmente, claro. y cree en nosotros y nos abre ese camino, porque empieza a enseñarle a Tomás doma, equina, y es esa... ¿Y el caballo qué produjo en él? O sea, Tomás se acerca y ve el caballo, lo toca. Ah, no, sea, al principio pues de cuando Tomás se montó en un caballo, pues nada, lo montamos al caballo, Tomás muy dificultosa pues su comunicación, era ahí tiradito, pero yo sentía que él... Así sea principio. cada paso del caballo, a él le servía para algo. Ah, no, sí, Claro. yo no entendía totalmente, pero bueno, acá con esta ayuda o esta luz del director nos manda a estudiar, pues Tomás quiere estudiar, le propone a Tomás dice sí, bueno, no sé qué, yo siempre tengo que estar dedicada pues a tomar pues, ¿A estudiar 24/7. qué? Empezamos como el manejo, no, primero él empezó pues a darle toda como el conocimiento de la los doma, caballos, ok. de doma equina, además de eso esa conexión que fue la que a mí me sorprendió, porque Tomás se acercaba al caballo y el caballo, y yo decía, pues, y más el susto mío, porque uno cree que... Y él sin poder moverse. Y él sin poder moverse, tanto que yo pensaba cuando lo montaban al caballo, pues si esto le pasó en una piscina, que yo digo que el agua amortigua, Donde se se caiga cae el caballo, va a ser ya se peor. desnucó. Pues, Fue entonces el pucha. sufrimiento mío era impresionante, tanto que no lo quería ver, pero nuestro director, mucho conocimiento, un maestro, empezó a notar, los caballos sienten todas nuestras emociones y las comunican. Él es totalmente lector del equino. Y empezó a notar todo esto, que el sufrimiento mío, porque literal era un sufrimiento, era un no querer verlo ahí, pero lo tengo que hacer y asumirlo. Y me propone, ¿Trabajar mientras yo le hago la terapia a Tommy, entonces tú me colaboras con el caballo, empieza pues inconscientemente, porque algo muy bonito acá, respetando pues mucho los gusto de procesos Tommy. psicológicos. Ajá. Tomás no quería procesos psicológicos, literal, pues yo tampoco, no. Tuvimos como una experiencia mientras estuvimos hospitalizados que yo digo que nos marcó a decir no, a cerrarnos a ese no. Sí. Y también le prometí a Tommy que si no quería, pues no. Sí. ¿Y cómo te parece que cerrado? Y acá empezamos a tener toda esa psicología inconscientemente. Solo con el caballo. A través pues del director, Carlos, sí. de Carlos, que nos supo Guiar. encaminar sin... Y entonces Sí, tú claro. tuviste el acercamiento con el caballo, empezaste a ayudarle con el caballo y ahí le cogiste amor a los caballos. Para mí era... Sí, claro, pero yo se sé. sentía. Y me manda por allá a tener esa conexión con el caballo, mientras obviamente le permitía hacer esa terapia a Tomás, porque Qué yo no lindo. lo permitía, porque el caballo, claro, siente todas esas emociones, el miedo. Ah, ok. Y él lo que pretendía es que la mamá no le metiera el miedo para que él se pudiera soltar con el caballo. Ok. De decirle a la mamá, déjame, pues. Sí, sí, porque a veces las mamás en ese miedo de que no le pase nada, pues lo frustramos ahí o lo ponemos límites. Ay, qué lindo. No, sí, realmente es muy bonita, porque aquí es donde nace. Entonces, claro, y uno con el afán de ver a su hijo bien, verlo feliz, entonces uno dice, cierra sus ojos y dice, me enfrento. Claro, y Me entonces enfrento. Carlos te mandaba por allá a hacer algo con los caballos y tú empezaste a intimidar con el caballo. No tanto así, siempre sentía mucho temor, mucho miedo, ni que me mire, ni muévase. Ajá. Pero ir como haciendo ese proceso. Ya llego donde Tomás, y Tomás me dice que quiere aprender a esa doma, a manejar Ok. los caballos, a entender los caballos. Y yo Bueno. totalmente le prometí pues a Tomás, seré tus manos y tus pies hasta donde me necesites. Entonces yo ya viéndolo a él cerca al caballo, el caballo de pronto no entendiendo mucho, pasándole por encima, haciendo esa doma, porque
llegan caballos que realmente se necesita como reeducarlos. Caballos que no entienden ¿Qué pasa? ¿Para qué? Pues un caballo para montarlo, para... Ajá. Sí. O para terapia. Total, caballos que cogen estereotipias, vicios, por ejemplo, de no querer aceptar la silla. Entonces bueno, Tomás ahí al lado, de pronto poniéndole una silla a un equino que no entiende qué es, y Tomás ahí al lado vio el caballo, es un ser totalmente asustado, y defiende su vida a costa de lo que sea, y Tomás ahí corriendo el peligro, sin movilidad. Entonces digo yo, no, yo puedo y tengo que ser capaz, porque si yo tengo movilidad voy a pues, ayudarle a mi hijo. Yasmín, y entonces finalizando como esta historia tan bonita, ¿cómo está Tomás hoy? ¿Cómo estás tú? ¿Qué haces tú hoy en día? Ok, nos fuimos a estudiar juntos, con la ayuda pues de nuestro director, nos fuimos a estudiar juntos. Hoy hacemos parte de la fundación, hacemos parte de esa fundación, a seguir viendo. Evolucionar el hijo. Sí, Tomás hoy en día es una persona ya Tomás se mueve, habla. Tomás se mueve, habla, Tomás lleva su vida pues en su sillita de ruedas, pero contra todo pronóstico de los médicos, una mamá fuerte, una mamá con fortaleza, con fe, y una mamá que quiso ver feliz a su hijo y que le cumplió un deseo que tuvo toda la vida, ¿cierto? Entonces yo creo que... le enseña a uno, sí. Y ver y conocer, por ejemplo, personalmente conocer esa bondad en los equinos. En los equinos. Y esa transformación que me enseñó a hacerlo a los demás. Entonces ahora nos formamos para prestar como este servicio de equinoterapia a las demás personas. Y no solo hacemos pues la equinoterapia, no solo es movilidad reducida, trabajamos con autismo, con Down, con déficit de atención, con parálisis cerebral. Maravilloso. Sí, esto es un, pues, aprender a conocer esa magnitud de la bondad de los equinos, la transformación que puede dar esto es... Pero mira que esa magnitud la tienes tú. Esa te lo reflejo a ti. Ah, no. Yasmín, tenemos que obviamente finalizar el programa porque esto es muy corto. Muchísimas gracias con esa historia tan bonita por habernos acompañado en el programa. Qué rico tenerte aquí. Bueno, espero más adelante poder seguir y hablar de otros temitas también en torno a lo que haces. A ustedes muchísimas gracias. Queríamos tener invitados a una mamá en este mes de la madre, y qué mejor que con una historia que dé fortaleza, que dé fe, que dé alegría, que dé tanto amor y que nos haya enseñado tanto. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz mes a todas las mamás lindas y qué rico ser mamá.